Lolita Ayala, la icónica periodista mexicana que llevó las noticias a nuestros hogares durante décadas, ya no es la mujer que recordamos de la pantalla. Pasó casi 45 años en Televisa, guiándonos a través de los titulares, pero en 2016 se vio obligada a despedirse del programa que había definido su vida. Lo perdió todo. El accidente, las batallas con su salud y las abrumadoras luchas personales. Cada paso ha dejado una huella en ella, pero a lo largo de todo, nos ha mostrado que la fuerza para seguir adelante es algo que nadie te puede arrebatar. En el video de hoy, vamos a recordar el doloroso momento en que a Lolita Ayala le dijeron que su tiempo en Televisa había llegado a su fin, una despedida emotiva del mundo del periodismo. Exploraremos las dificultades que enfrentó después de dejar el programa de noticias y cómo ha navegado por este capítulo tan difícil de su vida, todo mientras sigue siendo un símbolo de fortaleza y coraje. Si esta historia te conmovió, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para más historias que tocan el corazón sobre figuras legendarias que han marcado el mundo. Ahora, nos adentramos en la vida de una de las periodistas más icónicas de México, la legendaria Lolita Ayala, o como prefiere que la llamen, Lola. Ha sido una figura constante en nuestras pantallas durante décadas, conocida por su mirada clara, ese impactante cabello rubio y sus distintivos ojos azules que parecen cargar con tanta sabiduría y experiencia. Pero su camino hacia el periodismo no fue lo que podrías esperar. Aunque estaba destinada a seguir los pasos de su padre y convertirse en doctora, la televisión tenía otros planes para ella. Y seamos sinceros, todos estamos contentos de que así haya sido. Todo comenzó cuando Lola tenía solo 20 años. Fue entonces cuando la televisión entró en su vida y no miró atrás. Durante 46 años, presentó las noticias, informó, y se convirtió en la voz en la que millones de mexicanos confiaron. Pero llegó un momento en que tuvo que alejarse de los noticieros que había hecho tan memorables. Cuando se retiró a los 66 años, no fue por elección, como admite con una sonrisa. No quería retirarme en ese momento, siempre fui súper activa. Pero la vida tiene una forma de lanzar pelotazos inesperados, y para Lola, ese pelotazo vino en forma de una decisión ejecutiva. Recuerda, con un toque de tristeza, cómo Televisa, donde pasó tanto de su vida, cambió de rumbo. Hicieron cambios en Televisa y uno de los ejecutivos me dijo, «Lola, ya no tienes un rostro joven, así que hasta aquí llegaste», dice. Ese momento fue doloroso para ella. Me dolió porque no es una salida por razones importantes, añade. Fue este paternalismo, esta idea de que solo los jóvenes podían mantener su puesto, lo que acabó con su larga carrera en Televisa. Pero Lola no se lo tomó a la ligera. A las mujeres nos cuesta más. Tenemos que demostrar que podemos hacerlo, si no, adiós, dice, hablando con sinceridad sobre los desafíos que aún enfrentan muchas mujeres en la industria. En la década de 1970, la televisión era principalmente un mundo de hombres. Las mujeres no solían ser vistas como presentadoras de noticias, se les asignaban otras tareas. Lola recuerda que uno de los ejecutivos le dijo que las mujeres no eran creídas, y por eso no había mujeres presentando los noticieros. Ella se convirtió en la excepción, no solo como presentadora, sino también como directora. Y en su estilo característico, más tarde lanzó el formato Información que cura, donde brindaba valiosos consejos de salud, los cuales calaron tan profundamente que sigue siendo uno de los eslóganes más queridos en México hasta el día de hoy. Lola aprendió tanto de algunos de los más grandes del negocio. Uno de sus recuerdos más preciados es el de Jacobo Zabludovsky, uno de los periodistas más respetados de la televisión mexicana. Tengo los recuerdos más hermosos de él que se pueden tener de un amigo, maestro, colega. Llegué a quererlo mucho, dice. Juntos, navegaron uno de los momentos más trágicos y definitorios en la historia de México, el terremoto de 1985. Lola recuerda con una tranquila asombro.
Si hubiera pasado más tarde, nos habrían aplastado porque su oficina y la mía estaban enterradas. Fue una experiencia que cambió su vida. De hecho, Lola presentó uno de los noticieros más largos de la historia, transmitiendo durante más de 38 horas seguidas, comenzando al mediodía y terminando a las 2 de la mañana del día siguiente. Algo así te deja una marca de por vida, dice, su voz pesada por el peso de esos recuerdos. Durante más de 29 años, Lolita Ayala marcó toda una era en la televisión mexicana. Su presencia era reconfortante, constante, una voz familiar con la que generaciones crecieron. Presentando su propio noticiero durante casi 3 décadas, logró captar no solo la lealtad de los públicos mayores, sino también conectar con las generaciones más jóvenes, gracias a un estilo único de entregar las noticias que se sentía personal, confiable e incluso cálido en ocasiones. Sin duda, fue una pionera. Pero a medida que el mundo de la televisión evolucionaba, a menudo de manera dura, el cambio llegó. En 2016, Televisa, la empresa en la que Lolita había trabajado durante más de 45 años, decidió no renovar su contrato, poniendo fin no solo a su emisión, sino lo que verdaderamente parecía el fin de una era. En ese momento, Lolita, con la misma elegancia que siempre la caracterizó, optó por mantenerse discreta sobre lo sucedido, sin drama, sin acusaciones públicas. Simplemente se alejó en silencio. Sin embargo, recientemente, en un entorno mucho más relajado y abierto, durante su aparición en el podcast Sensibles Sanchingonas, Lolita finalmente se abrió sobre lo que realmente sucedió detrás de cámaras. Y no fue solo una narración seca de los hechos, fue un momento profundamente humano y revelador. Admitió que sabía que venían cambios. Podía sentir que la atmósfera estaba cambiando, pero a pesar de toda su experiencia, nunca imaginó que la razón por la cual la dejarían ir sería tan directa y, sinceramente, tan decepcionante. Con su habitual franqueza, Lolita compartió: «Sabía que venían cambios. Nunca imaginé que la razón por la cual me dejarían ir sería porque había caras más jóvenes». Se puede escuchar la tristeza y la incredulidad en su voz cuando lo dice. Continuó: «No esperaba esa excusa para decir adiós. ¿Por qué caras nuevas? Ya estaban acostumbrados a mí. ¿Qué significa una cara vieja?». Y luego reveló algo aún más revelador. No fue Emilio Azcárraga en persona, el presidente de Televisa, quien tomó la decisión. No, fue un subalterno, alguien más abajo en la cadena de mando, alguien que, según Lolita, actúa por su cuenta y hace lo que quiere. Lolita, con mucha dignidad, eligió no revelar su nombre, pero no ocultó el hecho de que le dolió. «Eso realmente me molestó», concluyó, sin asomo de amargura, pero con una sinceridad que hizo que toda la situación fuera aún más conmovedora. Es difícil no sentir la injusticia aquí. Después de más de 4 décadas de compromiso diario, de construir no solo una carrera sino un lazo con la audiencia, que te digan que te van a reemplazar simplemente por tu edad, eso duele profundamente. Es uno de esos momentos que expone el lado cruel de una industria obsesionada con la juventud, a menudo olvidando que lo que realmente importa es la experiencia, el corazón y la confianza que se construye a lo largo del tiempo. Pero Lolita Ayala, fiel a su espíritu, no dejó que eso fuera la última palabra en su historia. De hecho, lo que hizo a continuación es algo verdaderamente inspirador. Dio vuelta a la página, y lo que podría haber sido un momento de amargura se convirtió, en cambio, en el comienzo de una libertad inesperada. Reflexionando sobre ese momento, dijo: «De ninguna manera tuve que tragarme eso. Me fui y fui la mujer más feliz del mundo». Imaginen esto. Después de 45 años despertando cada día, duchándose, lavándose el cabello, maquillándose, peinándolo con cuidado, poniéndose pestañas postizas, obsesionándose con los outfits, azul ayer, verde anteayer, asegurándose siempre de lucir impecable para las cámaras. No era solo trabajo,
Era una odisea diaria que consumía su vida sin descanso. Y de repente se dio cuenta de que era libre. Y la alegría que describe es tan contagiosa que te hace sonreír solo al escucharla. Dijo: cuando vi que iba a descansar, que me iba a levantar cuando quisiera, cuando me diera la gana, ¡ay, qué alegría y qué paz! Hay algo tan puro y tan fácil de identificar en ese placer simple. Poder despertarse naturalmente, sin la tiranía de un despertador dictando tu vida, es una libertad tan básica, y sin embargo, para Lolita, después de años de intensa disciplina, fue como descubrir un mundo completamente nuevo. Es una bendición poder levantarse cuando quieras, sin despertador, dijo, y se podía notar que lo decía de corazón. Sus frases características, como información que cura, se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano, una presencia reconfortante para tantos hogares. Y aunque se ha apartado de los medios tradicionales con los años, nunca se ha alejado verdaderamente de la gente. De hecho, Lolita ha mostrado un nivel de resiliencia y adaptabilidad que no es menos que inspirador. Aunque ya no aparece en los noticieros nocturnos, ha abrazado el mundo digital con una gracia que solo ella podría lograr. Hoy, nuevas generaciones, que tal vez nunca se sentaron a verla a diario, reconocen tanto su legado que prácticamente se ha convertido en una figura de culto. Y lo digo con una gran sonrisa, porque es raro que alguien trascienda su medio de la manera en que Lolita lo ha hecho. Incluso lanzó una tienda en línea, un proyecto encantador donde puedes encontrar todo tipo de productos con su imagen, desde ropa hasta accesorios inspirados en ella. Es juguetón, es estiloso, y mantiene esa conexión entre ella y su audiencia viva de una manera completamente nueva. Más allá de eso, también comparte cápsulas de conocimiento en sus redes sociales. Contenido simple pero valioso que refleja su pasión duradera por informar y educar. Además, ha colaborado con diversas marcas, demostrando que su credibilidad sigue siendo tan fuerte como siempre. Hoy, tiene más de 45,000 seguidores en Instagram. Prueba de que, incluso en un paisaje mediático completamente transformado, Lolita Ayala aún sabe cómo resonar. Honestamente, es algo hermoso de ver, porque habla no solo de su profesionalismo, sino de su capacidad para evolucionar sin perder quién es en su corazón. Ahora, es importante recordar que el camino de Lolita no ha estado exento de serios desafíos. Un accidente en helicóptero en 2015 afectó significativamente su salud, obligándola a alejarse de la escena mediática. En una entrevista reciente, Lolita habló sobre algo muy personal, algo que ha tenido un impacto profundo en su vida, las consecuencias físicas del accidente en helicóptero. Mientras muchos de nosotros la recordamos como la periodista fuerte y siempre presente, lo que ocurrió después de ese accidente nos mostró cuánto ha tenido que luchar, no solo por los demás, sino por ella misma. Al principio, parecía que Lolita había superado el accidente sin heridas mayores. Pero con el tiempo, quedó claro que los efectos serían mucho más duraderos de lo que cualquiera había esperado. El accidente la dejó en cuidados intensivos durante 10 días, y aunque parecía estar recuperándose, los efectos secundarios empezaron a mostrar sus huellas de una manera que cambiarían su vida para siempre. Con el tiempo, surgieron complicaciones, y Lolita comenzó a perder el equilibrio, un resultado directo del accidente. No pasó mucho tiempo antes de que esto provocara una caída en su casa, causándole una fractura en el fémur y la cadera. Lolita, siendo la mujer fuerte que conocemos, no maquilló lo que sucedió. Fue abierta y honesta, explicando que las lesiones de esa caída fueron cambiantes. «Voy a cojear para siempre», dijo con una mezcla de aceptación y valentía. También dejó claro que, a pesar de los consejos de sus médicos de someterse a una cirugía para abordar estos problemas, decidió no hacerlo. A su edad, los riesgos simplemente eran demasiado altos y, en su lugar, optó por vivir con las consecuencias de la caída, sabiendo que era parte de su nueva realidad. Avancemos hasta 2021,
y la vida de Lolita dio otro giro inesperado. Después de una caída en su casa, las consecuencias de un accidente en helicóptero que había sufrido años antes se hicieron más pronunciadas. De repente, se vio dependiendo de una silla de ruedas para moverse. En una entrevista sincera con el programa matutino Sale el Sol en 2023, compartió su realidad. No quiero caminar porque mi pierna no tiene fuerza para hacerlo. Y así es Lola, honesta, directa y sin miedo a compartir su camino, no importa lo difícil que sea. En 2015, Lolita enfrentó una batalla que nadie vio venir. Fue diagnosticada con cáncer de mama. Pero Lolita no permitió que eso la rompiera. De hecho, lo venció. La detección temprana jugó un papel fundamental en su victoria, y ha hecho de esa misión compartir ese mensaje con otros. En un evento conmemorando el Día Internacional de la Mujer, compartió su experiencia personal como sobreviviente de cáncer de mama. Fue hace 19 años cuando me sometí a la cirugía, dijo, añadiendo que pudo vencer la enfermedad sin necesidad de quimioterapia ni radioterapia. Pero lo que es verdaderamente notable en la historia de Lolita no es solo su resiliencia al enfrentar estos desafíos físicos, sino cómo utilizó esta experiencia traumática como una oportunidad para profundizar su sentido de propósito. Durante su tiempo en el hospital, cuando pudo hablar nuevamente después de estar en cuidados intensivos, hizo una promesa. Les dijo a sus colegas de Solo por Ayudar, la organización benéfica con la que ha estado involucrada durante años, que regresaría para continuar su misión de hacer el bien. Prepárense, porque vengo con la espada desenvainada para hacer cosas buenas, les dijo con la misma determinación que ha definido su carrera. Es claro que el accidente en el helicóptero, aunque devastador físicamente, se convirtió en un catalizador para que Lolita reflexionara profundamente sobre su vida y su trabajo. Fue un golpe duro, sin duda, para alguien cuya vida estaba tan ligada a las apariciones diarias, al pulso de las noticias. Y sin embargo, incluso cuando la vida le exigió que desacelerara, lo hizo con dignidad, sin perder esa esencia que la había convertido en una figura querida durante décadas. Avancemos hasta febrero de 2025, y fuimos testigos de un momento que conmovió a todos los que la queremos. Lolita Ayala reapareció en público como nunca antes, tomando el protagonismo en el estadio de béisbol Alfredo Harp Helú en la Ciudad de México, donde tuvo el honor de lanzar el primer pitcheo en un juego de softball entre los Diablos Rojos y el Águila de Veracruz. Verla allí, sonriendo, llena de energía, fue profundamente emotivo. En el video que compartió en su Instagram se podía ver su determinación, pero también sus limitaciones físicas. Necesitaba algo de ayuda para mantenerse de pie, un recordatorio visible de todo lo que ha tenido que superar desde su accidente. Y sin embargo, la multitud no se centró en lo que no podía hacer. Se centraron en lo que sí estaba haciendo. La recibieron con una ola abrumadora de aplausos y admiración, celebrando no solo su presencia, sino también su valentía. Y el momento no fue solo ceremonial. También tuvo un significado profundamente personal para Lolita. Este evento se organizó para promover la nueva Liga de Softball Femenino en México, una causa que encaja perfectamente con su espíritu, alentando a las jóvenes a soñar en grande, a creer que pertenecen en cualquier lugar en el que deseen estar, incluso en el montículo. Antes de esa hermosa aparición, la última vez que Lolita fue vista en público fue en junio de 2024, en circunstancias muy diferentes. Asistió al memorial de su querida amiga y colega, la periodista Talina Fernández, quien falleció ese verano. En esa ocasión, Lolita fue vista en una silla de ruedas, recibiendo oxígeno, una presencia solemne, pero sentida en la despedida de su amiga. Fue otro recordatorio de su humanidad, su vulnerabilidad, pero también de su lealtad, su profundidad y su respeto por las personas que amaba. Cuando hablamos de Lolita Ayala, es fácil centrarse solo en la periodista, la figura pública.
La mujer que durante décadas trajo calma y claridad a nuestros hogares a través de la pantalla de televisión. Pero lo que a menudo olvidamos es la persona detrás de los titulares, alguien que, al igual que cualquiera de nosotros, ha vivido el amor, el desamor, la pérdida y la resiliencia. En 2024, a los 72 años, Lolita nos mostró una de sus facetas más sensibles y valientes. En una emotiva conversación con la periodista Mara Patricia Castañeda, se abrió sobre partes profundamente personales de su vida. Momentos de infidelidad, el dolor de los abortos espontáneos y cómo esas experiencias la moldearon no solo como mujer, sino como ser humano. Para alguien que pasó la mayor parte de su vida persiguiendo la verdad en sus reportajes, se necesita otro tipo de valentía para volverse esa lente hacia adentro. Y eso fue exactamente lo que hizo Lolita. Reveló que, después de que su primer matrimonio terminara, le dio una nueva oportunidad al amor con Aníbal Silva, un abogado que estuvo a su lado durante más de una década y fue el padre de su primer hijo, Aníbal. Pero como suele suceder en la vida, sus caminos finalmente se separaron. Y fue entonces cuando conoció a Luis Sosa, el hombre que describió como el gran amor de su vida. Sin embargo, incluso el amor profundo no garantiza la felicidad. Luis traicionó su confianza en varias ocasiones. Con su habitual franqueza, Lolita recordó lo fácil que le fue descubrir sus infidelidades, cómo ni siquiera se molestó en esconderlas, y cómo, una vez confrontado, su relación llegó a un final definitivo y doloroso. Es uno de esos momentos donde casi puedes escuchar la fuerza detrás de su tristeza. Una mujer que sabe la diferencia entre soportar el dolor y aceptar la dignidad. Pero como si ese dolor no fuera suficiente, Lolita también compartió otro capítulo de profundo sufrimiento, sus luchas con el embarazo. Reveló que sufrió 4 abortos espontáneos antes de finalmente poder traer al mundo a sus 2 queridos hijos, Aníbal y María Luisa. Describió con cruda honestidad cómo a los 6 meses de embarazo comenzaba a sangrar, enfrentándose cada vez a la devastación de la pérdida. No se avergonzó de la carga emocional que le supuso. Admitió que durante esos años se obsesionó con la idea de ser madre. Tan profundo era su deseo de tener un hijo. Sus palabras cargan con el peso del dolor no expresado de tantas mujeres. Y escuchar a Lolita compartirlo tan abiertamente dejó claro que su fuerza no era solo profesional, sino profundamente personal. La maternidad, cuando finalmente llegó, le trajo una satisfacción distinta. María Luisa Sosa Ayala, su hija, creció hasta convertirse en una mujer formidable, una exitosa empresaria que incluso creó la tienda de ropa de su madre. Se aventuró en campos como la producción, las relaciones públicas y la organización de eventos, trabajando con grandes festivales como Tomorrowland. Ha tomado el legado de su madre, y a su manera lo ha expandido en nuevos espacios creativos. Luego está Aníbal Silva Ayala, el hijo mayor de Lolita. Aunque ha mantenido un perfil mucho más bajo que su hermana, los reportes de medios a lo largo de los años han sugerido que ha enfrentado sus propias batallas, particularmente con problemas emocionales y de salud mental. Incluso se ha mencionado que ha buscado tratamiento profesional para gestionar su temperamento. Gracias por ver y acompañarme en este emotivo viaje a través de la increíble historia de Lolita Ayala. A pesar de todas las dificultades que ha enfrentado, su resiliencia es algo que todos podemos admirar. Si encontraste inspiración en su fortaleza, no olvides dar like, suscribirte y compartir este video con otros que puedan necesitar escuchar su historia. Hasta la próxima, cuídate y sigue adelante, como Lolita.